Continuamos en esta segunda parte del programa de Objetivo Vizcaya y queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Ellos forman parte de la Sociedad Filatélica de Getxo, que celebra la 31 edición de su exposición y para contarnos más detalles sobre esta exposición que pueden disfrutar desde este lunes en el Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta, damos la bienvenida al presidente de la Sociedad Filatélica de Getxo. Damos la bienvenida a Manuel de la Concepción. Presi, buenas tardes, bienvenido. Sí, buenas placer, tardes, Manuel. Buenas tardes. Y Pedro Ruiz, que es vocal de la Sociedad Filatélica. Pedro, buenas tardes, bienvenido a Arratsaldeon. Buenas tardes, Arratsaldeon, bye. Que aclaramos que no tiene nada que ver con el humorista llamado por el mismo nombre. Ese famosísimo artista, no tengo nada que ver. Pero también Pedro Ruiz, nuestro Pedro Ruiz, tiene talento, porque yo no le voy a hacer pasar ese aprieto, porque quiero que vuelvan, que tengan buen recuerdo de esta entrevista, pero tiene una pedazo voz, doy fe, que ha cantado un poquito y tiene una voz inmejorable, mucho mejor que el otro Pedro Ruiz, te tengo que decir, Pedro. Gracias, muchas gracias. Otro día haremos una entrevista ya como cantante. Me estoy subiendo, Bueno, Pedro, Manuel, estamos inmersos dentro de la 31ª edición de esta exposición. Comenzó el lunes y termina el domingo en el Aula de Cultura de Villamonte. El próximo sábado 24. Perdón, es el sábado, no el domingo, el sábado que es 24, sí. Es verdad. Sábado 24 de mayo y además este año un homenaje, ¿no?, en esta exposición. Cuéntanos un poquito, Manuel, Pedro. Sí, nada, pues nosotros el matasellos hay que pedir un matasello especial a Madrid, que por ejemplo en este caso es este. Este que tenemos aquí. Entonces en Madrid, Correos, pues si es un matasellos que no es ofensivo ni insulta a nadie, no lo conceden. Y por ejemplo nosotros estos matasellos especiales, que llevamos así 31 años con ellos, pues le damos a todo lo que acontece en el municipio de Getxo, entidades, edificios que cumplen sus años, entidades deportivas. Y en el 2012 fuimos a Las Mojitas para hacerles este matasellos. Y entonces la SOR, que estaba por entonces Sor María Jiménez, pues me dijo, hombre, pues mira, yo aquí hace 3 meses que estoy aquí en Algorta, pero voy a llamar a la monjita que es la que más años lleva aquí en Algorta. Entonces llamó a Sor María Teresa Escondrillas y vino allí y le explicamos un tema y no sabía muy bien de qué iba, pero le pareció muy bien todo como lo teníamos enfocado. Y entonces le dijimos, bueno, que hacíamos así estos matasellos cuando se cumplían ciertos años y nos dijo ya, pues mira, nosotros hacemos 125 años en el 2014. Ahí es nada, 125 y entonces le hemos años. dicho, bueno, estamos en el 2012, esperamos para el 2014 y entonces los 125 años lo vamos a conmemorar con esto. Y entonces nos han dado todo tipo de facilidades, incluso tenemos un librito que se puede ver ahí, donde viene la historia desde que empezaron aquí en Algorta hasta nuestros días, las actividades que han tenido, primero como colegio, porque por entonces en aquellos años hay muy poca gente en Algorta que no haya estudiado en las Mojitas del Puerto, de chavales, incluso 2 hijos míos también en su tiempo estudiaron allí. Y eso ha sido el motivo, y entonces ellas encantadas nos dieron todo tipo de facilidades y estuvieron encantadas de todo lo que hemos hecho, sin que tener idea de qué iba la cosa, pero le hemos enseñado lo que habíamos hecho otras veces, porque hemos llevado los sobres, el librito de otras cuestiones. En otras ocasiones, Manuel, ¿cuál es un poquito el homenaje? ¿A qué, bueno, pues, en qué ha versado las otras exposiciones? Bueno, pues de la mira, sociedad? nosotros, por ejemplo, hemos hecho, por ejemplo, el matasello especial a la coral Ondagueta de Las Arenas, hemos hecho al coro Biochalay, hemos hecho al barco Saltillo, el barco Saltillo que pertenece a la Universidad del País Vasco y está en la Escuela Náutica de Portugalete, pero como el Saltillo, cuando le hicieron el arreglo en profundo, que el Saltillo estaba en Portugalete, pero estaba prácticamente desguazado allí. Y entonces fueron a recuperar el barco, que costó mucho dinero, y una vez Juan Carlos I, como rey ya, vino aquí a Bilbao y entonces le dijeron que estaban restaurando el barco donde él navegó con su padre, con don Juan.
y navegó, y entonces, bueno, pues tuvo la curiosidad de que quería ir ver el barco, cómo lo estaban, y efectivamente fue allí, y bueno, vio muy contento cómo estaban haciendo con el saltillo, porque tenía muchos recuerdos, y entonces, como llevaba también sus añitos ya amarrado en Algorta, allí en Ereaga, ahora mismo ya está en Portugalete, ya hace 4 o 5 años que lo llevaron a Portugalete. Pero se estuvo restaurando en Sí, exactamente. Guecho. Y entonces, cuando hicimos el saltillo, porque fuimos a hablar con los de la Escuela Náutica de Portugalete y llevábamos la documentación de lo que habíamos hecho, y entonces han colaborado estupendamente. Les pareció una idea además genial que pudieran tener un matasellos especial. Y tanto es así que, por ejemplo, cuando sacamos el librito, la postal y el sobre dedicado al saltillo, yo tuve la curiosidad de enviarle al rey. Le envié el libro postal, entonces le dije una carta que decía: Su Majestad, me perdona el atrevimiento, pero creo que esto le va a resultar agradable, y tuvo la delicadeza de escribirnos una carta agradeciendo a la Sociedad Filatélica de Guecho, porque le había traído muchos recuerdos, porque incluso el libro, como llevaba muchas fotografías, pues entonces el hombre dijo que lo guardaría con mucho cariño. Bueno, son cositas que pasan. Anécdotas de la sociedad. Sí, que están pasando, sí, porque todo esto conlleva que te relacionas con mucha gente, no solamente aquí del País Vasco, sino de mucha España, porque las sociedades filatélicas nos conocemos, porque tenemos mucha relación, porque nosotros pedimos matasellos que ellos hacen que nos interesan a nosotros para nuestras colecciones, ellos nos piden a nosotros también lo que hacemos aquí, estos matasellos, los vienen pidiendo a nosotros o le piden a Correos, por ejemplo. Entonces hay una relación con muchísima gente, sobre todo aquí en el País Vasco, que somos bastantes sociedades. ¿Cuántos socios sois ahora mismo en Guecho? Nosotros ahora somos 132, no todos están comprometidos, porque hay socios que vienen pocas veces al año, porque estamos, por ejemplo, estamos abonados a los sellos que salen de España, las series que salen. Y entonces hay socios que no vienen más que a buscar las series, y porque su vida, por ejemplo, el trabajo y tal, no les permite venir con frecuencia a la sociedad. Sin embargo, pues hay un grupo en la sociedad que estamos muy comprometidos. De incondicionales, me imagino que será uno de ellos, sí, Pedro. Sí, hombre, totalmente, totalmente. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Porque hablamos de 31 años realizando esta exposición, pero ¿cuánto tiempo lleva la Sociedad Filatélica de Guecho? No, 31 años. 31 años. 31 años, sí, porque yo recuerdo que cuando fuimos a... Salió un artículo en el Correo, diciendo un artículo del aula de cultura de allí de Algorta, diciendo que les costaba que en el Ayuntamiento de Guecho había mucha afición a la filatelia, y entonces instaban a todos los aficionados a la filatelia a una reunión que tendría lugar en el aula de cultura un día y una fecha y con horario, y fuimos allí, con sorpresa nuestra. Fuimos allí 40 y tantas personas, algunos nos conocíamos y otros pues no nos conocíamos de nada, y ahí empezó la relación. Entonces empezaron a decir que, bueno, que Guecho merecía tener una sociedad filatélica, que nos iban a dar todo tipo de facilidades como nos han dado y nos siguen dando. Porque nosotros, por ejemplo, el Ayuntamiento de Guecho, en la aula de cultura, tenemos mucho que agradecerle, porque no hemos recibido más que parabienes y facilidades para todo lo que hemos hecho. Y es la cuestión, lo mismo que hablamos del aula de cultura y de Guecho, por ejemplo, ahora, por ejemplo, cuando hacemos estas cosas hay que pedir trofeos, ¿no? Entonces pedimos en los comercios, y afortunadamente hasta nuestra fecha tenemos la suerte de que tenemos comercios que llevan, por ejemplo, 25 años donando unos trofeos. Y entonces, cuando te encuentras con que no encuentras obstáculos, a pesar de que es mucho trabajo, ¿verdad, Pedro? Sí, que es mucho trabajo preparar, empezando que ya, por ejemplo, hay que pedir colecciones que vayan con el tema, porque el tema ahora de las monjitas pues es de enfermeras, es tema de caridad, de luchar contra la pobreza. Entonces tienes y todo eso se va a ver en esta exposición, en esos sellos que habéis recopilado de la muchos mayoría lugares, ¿no? de las colecciones están dedicadas a la caridad y a las monjitas y a las enfermeras. Entonces, claro, para saber las colecciones que hay en España, nosotros nos ponemos en contacto con la Federación Vasca, y la Federación Vasca tiene
tiene todas las coleccionistas que hay en España, de los temas que hay, entonces cogen, se meten en el ordenador, pues mira, colecciones de, este en Sevilla, este está en Valencia, te dan la dirección, les escribes, dice, oye, que necesitábamos tu colección, y nos mandan la colección. Luego termina la exposición, nosotros le mandamos la colección con los trofeos que hayan obtenido por la puntuación del jurado, que el jurado estuvo ayer allí. Porque ese jurado ve la exposición, ve esos sellos, y luego, ¿cuáles son un poquito los premios? ¿Cómo valoran? Pues mira, el premio, por ejemplo, los premios mayores es el primero, segundo y tercero. Entonces, ¿qué quiere decir? El primero es medalla de oro. El segundo es medalla vermell. La medalla vermell es oro y plata, es una mezcla de oro y plata. Y luego está el plata, que es el tercer premio. Y luego ya de ahí para abajo, pues va bajando según la puntuación. ¿Y cómo valora el jurado? ¿Cuál es un poquito bueno, pues a la hora mira, de valorar? El jurado valora porque tiene muchos conocimientos. La prueba está que, por ejemplo, hay algún jurado como Erro Ortuondo, que el año pasado estuvo con nosotros de jurado y este año está un poco malucho y no pudo venir. Son jurados internacionales que han estado en Japón, en Singapur, han estado en Hong Kong, han estado en Canadá, en todo el mundo, son jurados internacionales. ¿Pero qué se valora, Manuel? Pues mira, a la hora de dar los premios, por qué se da muchas cosas. Primero, lo que más puntúa son las piezas raras. Las piezas que, por ejemplo, están muy poco vistas porque no hay en el mercado. Después se valora también los conocimientos filatélicos, porque para exponer una colección tienes que tener conocimientos filatélicos para ponerlo allí en las láminas lo que estás exponiendo. Y luego, después, sobre todo, lo que más puntúa son las piezas raras, que son las más caras del mundo. Porque ahí nosotros, por ejemplo, tenemos el que es medalla de oro ahora mismo, está mal decirlo aquí, tenemos un socio nuestro que es Urbano Pérez, que se anda en las internacionales y es oro. Y ese, por ejemplo, la colección de él hace 12 años, antes de que entrara el euro, tenía la colección que está expuesta allí, estaba valorada en 40 millones de pesetas. Es un hombre que se metía en las subastas por todo el mundo y entonces es prefilatelia, todo lo que presenta es prefilatelia, quiere decirse que son sobres que circulaban antes cuando no había sellos en ningún país del mundo. Entonces esos sellos, esas sobres son muy carísimos y muy raros, porque hay piezas que son únicas. Madre mía, y en son esas únicas. Auténticas joyas de esta pasión sí, por la filatelia, Pedro. Totalmente. ¿Cómo te metes tú en la sociedad? ¿Cómo empieza esa pasión por los sellos? Que yo me imagino que también es una forma de vida, ¿no? El estar siempre pues haciendo actividades, acudiendo a las subastas y organizando pues estas exposiciones. Pues justamente, ¿no? Por lo que dices, porque es una pasión, una pasión que normalmente no sabes muchas veces cómo se crea, pero en la mayoría de las personas proviene normalmente de cuando eres más bien un niño. Sí. Y entonces ese es un sentimiento que lo vas perfeccionando y que de alguna forma estás cautivado con ello, ¿no? Y entonces te vas introduciendo y en la medida que te vas introduciendo y vas adquiriendo conocimientos, lógicamente más enganchado estás en ello, ¿no? Y evidentemente es cuando te das cuenta de tus carencias, es cuando necesitas el apoyo de una sociedad, de gente que evidentemente sabe más que tú y que te pueden guiar y que de todas formas te sigues enriqueciendo, ¿no? Y ese es el motivo, ¿no? Y luego, lógicamente, también ves evolucionar tu propia colección, porque tú estás coleccionando y ves evolucionar tu colección en cantidad y en calidad. Y entonces, pues, te satisface de tal manera, pues es un enganche, como todos los vicios, ¿no? Estás metido en ello, lo entiendes y te intentas constantemente crear más, ¿eh? Por eso estamos ahí. Pero es algo que da mucha pena porque es algo que se está perdiendo, ¿no? El gesto de coger el sello, mojarlo un poquito, ponerlo en la carta, ahora con las nuevas tecnologías, esto ya va a formar parte de la arqueología, ¿no? Lo que pasa es que la filatelia nunca desaparecerá, aunque... Eso espero, y gracias a sociedades como la vuestra. Sí, exactamente, aunque los jóvenes ahora mismo pues tienen otros medios de vida, pero es muy difícil que desaparezca la filatelia porque de hecho todavía hay juveniles muy interesados, porque luego la filatelia, que nadie, cuando yo hablo de 40 millones que valía esa colección, que nadie crea que para ser filatélico hay que tener mucho dinero, porque hay colecciones modestas,
pero que son muy bonitas y que te llena de satisfacción presentar ese trabajo a la gente que viene allí, que les gusta. Quiere decirse que si esta colección vale 40 millones de pesetas, pues hay colecciones que igual valen solamente 3 o 4 mil euros, por ejemplo, y tal, pero es una La que me habéis satisfacción traído aquí es tenerla. la de 40 millones, ¿me la puedo quedar? No. Ay. Hacemos una subasta. luego- Para la próxima vez, Y entonces, luego ¿no? la filatelia tiene una cosa que es la más universal de todas las colecciones del mundo. ¿Y por qué es la más universal de todas las colecciones del mundo? Por una razón muy sencilla. Hay mucha gente que, por ejemplo, que tiene un poder adquisitivo muy alto y entonces son coleccionistas de obras de arte, como puede ser la pintura, como puede ser joyas, como puede ser esculturas y cosas así. Entonces eso está al alcance de pocas personas. Sin embargo, por ejemplo, la filatelia, por eso se suele decir, la filatelia es la reina de las colecciones y la colección de los reyes. ¿Por qué? Porque la monarquía española, desde que empezaron las monarquías, son coleccionistas de sellos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes la misma afición que puede tener un rey. Y, por ejemplo, en nuestra sociedad, y como en todas las sociedades del mundo, no de España, del mundo, hay todas las clases sociales. Nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad hemos tenido ingenieros de diversas ramas, hemos tenido empresarios, hemos tenido abogados que tienen bufete, todavía hoy tenemos abogados que tienen su propio bufete, tenemos gente de alto standing. Y luego, al mismo tiempo, tenemos gente que ha trabajado en la construcción, tenemos gente que incluso ha sido portero de una urbanización para limpiar las escaleras y andar por allí. Gente de todos los estamentos sociales, y cuando entras en una sociedad como esta, ni eres más rico ni eres más pobre. Oye, pero yo ahora mismo, Manuel y Pedro, que estamos hablando de sellos y que cualquiera puede coleccionar estos sellos y cualquiera puede formar parte de la sociedad, pero ¿qué hace falta para salir en un sello? Porque hay veces que cuando se elige un sello, hay veces que nos sorprendemos de los sellos. Yo no sé quién es el encargado de poner, hay sellos que, bueno, que por temas o por conmemorar un acontecimiento, un hecho histórico, pero hay veces que hay sellos que nos han sorprendido y yo no sé quién elige, ¿no? O quién es el que dice, bueno, vamos a sacar un sello para conmemorar. El Ministerio de Comunicaciones, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la filatelia y los sellos de todos los países es historia, porque en los sellos no hay nada que no sea historia. Todo es lo que acontece en un país, la historia de un país está reflejada en los sellos. Entonces, en el Ministerio de Comunicación, pues entonces tiene sus encargados de diseñar el sello, oye, ¿qué vamos a conmemorar? Pues vamos a conmemorar este hecho, pues son los años de este otro, vamos a conmemorar este personaje. Los personajes que salen en los sellos han muerto ya. Porque, por ejemplo, los presidentes de los Estados Unidos, ninguno tiene sello en vida. Le hacen los sellos después de muertos. Lo mismo pasa con los artistas de cine. La mayoría de los artistas buenos de cine de Estados Unidos tienen su sello, pero después de muertos. A vosotros, Pedro, Manuel, antes de irnos a publicar esta cosa del tiempo, yo sí que os invitaría a venir otro día, ya que me he portado bien y no he hecho cantar a Pedro, porque la verdad es que hay mucha tela que cortar y hay muchas cosas que contar. Pero antes de irnos a Publi, Manuel, el sello que no sé qué más te haya llegado, de estos así que quizá ahora mismo estamos pensando, pues mira, el aniversario, mira, tengo aquí el centenario de la peregrinación de San Francisco de Asís, o cuando un hecho histórico, a un personaje, el que más te haya gustado, no sé, entre tus favoritos, que ya sé que es muy difícil porque tendrás muchos. Bueno, hay muchísimos, pero de todas maneras, quiero decir, yo por ejemplo, en mi caso particular, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer, estos personajes que han aportado en el mundo, que han dejado una huella y que han hecho que el mundo sea mejor. Esos personajes son los que más te llenan. ¿Para ti, Pedro? Sí, no, es lo mismo. Y de verdad te digo también que en el mundo de la filatelia, como es contar historias constantemente, los personajes son todos muy importantes. Ha dicho Manuel, Teresa de Calcuta, pero es que constantemente te das cuenta que todos los grandes personajes de lo que es la historia de la vida humana, pues todos están reflejados en la filatelia y todos ellos para mí tienen su valor. Porque es que lo que a mí me puede gustar, a otros les gusta y son, como has dicho tú, temáticos. Unos tienen un tema y para ellos es muy importante el personaje, pero para otros es otro y todos son importantes. Por eso digo que todos en sí, porque la historia en sí es importante. Sí. Pues vamos a hacer una cosa, yo sí invitaría, sí que me gustaría que vendríais en otra ocasión y encima con alguna de
una pequeña muestra de, Sí, de las lo que tenemos, colecciones sí, de lo que y tenemos, hablar sí. un poquito más Sí, de lo sí. que es la sociedad. Hoy hemos hecho un pequeño repaso. Animamos a la gente a que acuda hasta el sábado en el Aula de Cultura de Villamonte, en Algorta, esta magnífica exposición filatélica que organiza la Sociedad Filatélica de Guecho. Y yo sé que diría que ojalá nos hagan un sello, pero dentro de muchos años, ¿eh? Sí. Por favor, si es dentro de 80 años, mejor, por pedir que no quede, que pasen muchos años, que nos hagan un sello. Pero eso sí, antes os invito de nuevo en el programa, Sí, Manuel y Pedro, que es un placer. Muchas Cuando gracias. queréis. Muchísimas Vale. gracias. Igual, Y ahora vale. devuelvo A el vosotros. sello de los 40 millones. No, que esto lo traemos del trabajo vale. que hemos hecho para, Ay, qué que gozada. tengáis siempre habrá alguna persona que esté interesada Por supuesto. en guardar estas cositas. Sí. Pues un auténtico placer, Pedro. Igualmente. Muchísimas gracias, Placer ha Manuel. sido Un nuestro. placer. Gracias a vosotros. Y nos vemos dentro de poquito. Y la próxima vez tampoco te hago cantar, ¿eh? Me voy a portar bien, Pedro. Gracias. Muchas gracias a ti. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos enseguida con mis mascotas y con muchos más temas. No se muevan.